Damos comienzo a una nueva emisión de Tecnociencia 3D, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. En esta facultad, tanto en su sede centro como en la sede Ciudad Universitaria, se realizan día a día numerosos proyectos de investigación. El uso de almejas como bioindicadoras es uno de los proyectos que se está desarrollando en la sede centro de esta facultad. Estamos con Laura y con Paola, quienes nos van a hablar sobre el uso de almejas como bioindicadoras. Sí, este proyecto surge a raíz de estudios previos donde estudiamos la presencia de contaminantes orgánicos persistentes en la laguna Mar Chiquita. A raíz de ese estudio nos surgió la idea de ampliar el estudio a los ríos Suquía, Sanaes y Calamuchita. Parte de ese trabajo fue realizado en distintas matrices, en almejas, en peces, en agua y en sedimentos del río Suquía. Y estudiamos qué tipo de efectos podían causar la presencia en el cuerpo de agua sobre las almejas. Uno de los contaminantes que encontramos, si bien no es un contaminante orgánico persistente, fue el clorotalonil, que es un fungicida que se usa en la provincia, por lo que decidimos estudiar particularmente en bioensayos en laboratorio qué efectos produce sobre la fisiología de las almejas asiáticas. Esto es parte del proyecto de tesis doctoral de Paola. Específicamente, ¿en qué consiste el proyecto de las almejas? Bueno, este proyecto es parte de mi tesis doctoral, en la cual yo estoy trabajando con estas almejas, que son una especie invasora del sudeste asiático, que desde los comienzos la hemos detectado en la cuenca del río Suquía, y parte de mi tesis doctoral fue modelar su distribución con efectos del cambio climático, y por otro lado probar si esta especie puede ser una bioindicadora. Se conoce que los bivalvos son bioindicadores de contaminación, y en particular queremos probar si esta especie lo podría ser. Entonces pusimos a prueba en el campo, probar si acumulaban distintos contaminantes, y en particular acá estamos haciendo con el clorotalonil. Lo que hacemos es bioensayos en laboratorio con distintas concentraciones de tóxicos y ver sus efectos que tienen tanto en el comportamiento de enterramiento y el comportamiento de filtración. Y por otra parte, estamos viendo efectos que pueden tener a nivel enzimático y de hiperoxidación de lípidos. En este tiempo que llevan trabajando, ¿a qué resultados o conclusiones han arribado? Bueno, parte de los resultados que tenemos son de los estudios que hemos hecho a campo, y hemos visto que las almejas responden al gradiente de contaminación que tiene el río Suquía. Es decir, que las almejas que han sido colectadas en sitios cuenca arriba, como el río Yuspe, acumulan menos contaminantes y tienen menos efectos a distintos niveles que las almejas que fueron colectadas, por ejemplo, en Casabamba y en el Puente Cantón. Todavía de estos resultados preliminares hemos visto que sí, en las mayores concentraciones del tóxico también hay mayores efectos sobre su fisiología básica. A continuación compartimos con ustedes un proyecto que aborda la fauna de los ríos de nuestra Córdoba. Ya hace varios años comenzamos a estudiar la fauna de peces de la región, porque no se conocía qué especies había acá en Córdoba. Y mientras hacíamos este estudio, empezamos a darnos cuenta cómo los ríos a lo largo de todos estos años se iban deteriorando. Y ya eran lugares en donde no podíamos entrar, el agua se la veía, en la calidad, pero solo con la observación, se lo veía ya como un río contaminado. Entonces comenzamos en conjuntos con Ciencias Químicas, también la Facultad de Ciencias Químicas, a hacer estudios de calidad de agua midiendo características físico-químicas del agua del río.
Principalmente nos centramos en el río Suquía, teniendo como fuente puntual de contaminación la planta depuradora de líquidos cloacales. Lo que hemos evidenciado a lo largo de todos estos años es que la fauna de peces, es decir, en cuanto a su riqueza, en cuanto al número de especies, que sería la riqueza, en cuanto a la abundancia de cada especie, ha declinado notoriamente. En el río Suquía hay alrededor de unas 25 especies de peces y actualmente en las zonas cercanas a la planta, como por ejemplo Chacra de la Merced, Corazón de María, es casi imposible conseguir especies, es decir, usamos todos nuestros métodos de muestreo y solo sacamos a Gambusia affini como una especie más o menos abundante, que es una especie introducida, por lo tanto se la considera una especie resistente. En conjunto con la doctora Wet desarrollamos un índice de calidad de agua, pero basado exclusivamente en los peces. En este marco de ver cómo las actividades antrópicas afectan a las comunidades de peces y a la fauna en general, Natalia está desarrollando su proyecto en la zona de las sierras. Mi trabajo se desarrolla, como bien decía la doctora, en las zonas de las sierras de Córdoba, en los ríos de esta región, que como decíamos actualmente se encuentran sometidos a una elevada presión antrópica debido a diferentes actividades, como son por ejemplo el crecimiento de las zonas urbanas en toda la región serrana, debido principalmente a la migración de la población hacia estas zonas, donde deciden radicarse en lo que se conocen como ciudades dormitorios. Todo este crecimiento urbano trae implicado, además de un crecimiento en superficie, distintas problemáticas como el incremento de residuos, de basurales, contaminación por efluentes cloacales, y además la construcción de las ciudades en sí y de los caminos. Otra problemática a la que se encuentra sometida esta región es el avance de la frontera agrícola, que implica no solo la pérdida y la fragmentación de nuestros bosques, sino una alteración generalizada de la vegetación de esta región. Entonces, en este marco, el objetivo de mi tesis es estudiar cómo todas estas alteraciones y cambios en el uso del suelo, que se da por diferentes actividades antrópicas, está alterando a las comunidades de peces de nuestros ríos. Desarrollamos diferentes actividades de campo en donde vamos a distintos puntos de los ríos de la sierra, censamos cómo se encuentra la comunidad de peces actualmente en cuanto a riqueza y abundancia, y posteriormente realizamos tareas de gabinete en las que hacemos un análisis a través de imágenes satelitales de estas regiones, cómo han ido creciendo las zonas urbanas, las zonas agrícolas, y posteriormente a través de modelos empíricos vamos a generar y desarrollar cómo es esta relación entre los cambios en el uso del suelo y cómo estaría afectando a las comunidades de peces. Además contamos con muchos datos previos del grupo de trabajo que nos permiten hacer una comparación de cómo eran estos ensambles en un pasado y cómo se encuentran en la actualidad, y también nos va a permitir proyectar cómo se van a encontrar estas comunidades en un futuro bajo diferentes escenarios de uso del suelo, lo cual nos permite generar medidas de recomendación para la conservación no solo de nuestros peces, sino también de los ríos y lo que es el ecosistema en general. Te invitamos a formar parte de las redes sociales de la facultad. En pantalla estás viendo las direcciones en las cuales podés ingresar y conocer la actividad que se realiza día a día en esta Casa de Altos Estudios. A continuación te presentamos dos líneas de investigación sobre hongos microrrízicos. Nosotros en general siempre hemos trabajado con hongos. En la actualidad nos concentramos en un grupo de hongos que están en el suelo, que se asocian con las plantas a nivel de sus raíces y que en general brindan algún tipo de beneficios a las plantas, principalmente acceso a nutrientes que las plantas no pueden acceder de otro modo. A su vez, esos hongos reciben parte de su alimentación de las plantas, fundamentalmente el carbono que viene de la fotosíntesis.
Alrededor de estos hongos tenemos básicamente dos líneas de investigación. Una tiene que ver con una problemática ambiental muy importante en nuestra región, pero también en el mundo, como son las invasiones biológicas, es decir, el ingreso de especies foráneas a nuestros ecosistemas nativos que provocan disminución de biodiversidad y alteración de procesos ecosistémicos como el ciclo del agua, el ciclo de los nutrientes. Bueno, y a nosotros en ese sentido lo que nos interesa es ver cuál es el papel de estos hongos que están en el suelo en su relación con las plantas que no son de acá, son foráneas y que llegan y se establecen, a ver si les favorecen, hace que sean más invasoras o no. Fundamentalmente nos interesa abordar esta pregunta en sistemas montañosos porque justamente los sistemas montañosos del centro de Argentina, particularmente en Córdoba, son los que nos proveen de numerosos servicios ecosistémicos, entre ellos la provisión del agua, y por lo tanto, si nuestras montañas estuvieran completamente cubiertas de especies exóticas invasoras, podrían alterar los regímenes hídricos y por lo tanto los servicios que recibimos de ellas. En particular estamos realizando experimentos que combinan trabajo de campo y trabajo de invernadero, combinado con el laboratorio, donde examinamos cómo cambian las comunidades de estos hongos en un sistema montañoso donde va cambiando el clima a medida que nos vamos hacia más arriba, cambian la humedad, la temperatura, etc. Cambian las comunidades de hongos. Entonces nos interesa saber esos cambios en las comunidades de hongos, cómo impactan sobre el establecimiento y el crecimiento de estas especies invasoras. Otra de las líneas de investigación que tiene que ver con estos hongos, que como dije colonizan las raíces de las plantas y provocan intercambio de nutrientes con ellas, tiene que ver con otro de los aspectos que son importantes en nuestra región, como son los sistemas agropecuarios, en particular la agricultura. Entonces estamos estudiando cómo es la relación entre los usos de la tierra, los manejos, los tipos de labranzas que se hacen en la tierra, cuáles son sus efectos sobre los hongos micorrízicos y cómo estos cambios en los hongos micorrízicos repercuten en el crecimiento de diversas plantas cultivadas, entre ellas la soja. Entonces lo que hacemos es traer los inóculos del campo y en estas condiciones de invernadero controladas hacemos crecer las plantas de soja para posteriormente poder evaluar parámetros que son importantes, como por ejemplo el número de frutos que produce o el número de semillas y también la calidad de la semilla, teniendo en cuenta la producción de proteínas o aceites, para saber cuál es realmente el efecto que estos hongos generan sobre esos parámetros de producción que son muy importantes a la hora de tener en cuenta para la exportación, por ejemplo, de los granos de soja. Y esta información es muy importante para poder sugerir determinadas estrategias de manejo en el campo, además que nos permiten conocer más sobre la biología en general de estos hongos y también nos permite abrir las puertas a nuevos conocimientos, como por ejemplo comenzar a desarrollar inóculos que nos permitan obtener una tecnología biológica que pueda ser aplicada al campo y que eso genere un mayor rendimiento en general del cultivo. Estamos desarrollando un proyecto con hongos micorrízicos arbusculares en agroecosistemas en conjunto con el INTA de Manfredi. Ahí tenemos nuestros lugares de muestreo y estamos trabajando en lotes bajo siembra directa. Hemos colectado muestras de suelo, armado unos ensayos en invernadero y a su vez ahora, particularmente en este momento, estoy aislando y identificando las esporas que están en los suelos y también la colonización que se encuentra en las raíces de las plantas, particularmente plantas cultivables, obviamente, porque hemos muestrado en los lotes estos bajo siembra directa. Entonces, traemos las muestras de suelo, las procesamos en el laboratorio, después obtenemos las esporas en portaobjetos y las miramos e identificamos en estos microscopios. En relación a lo de las especies exóticas invasoras en los sistemas montañosos, uno de los aspectos más importantes que hemos observado es que las comunidades de hongos micorrízicos, estos hongos que están en el suelo, que son mutualistas con las plantas, cambian notablemente a medida que uno incrementa la altitud. Que las especies exóticas invasoras tienen la capacidad de colonizarse con cualquier comunidad de hongos
y que las nativas, por el contrario, solamente se colonizan con aquellos hongos que están en las altitudes correspondientes a su distribución actual. Por lo cual, digamos, lo que hemos concluido parcialmente que estos hongos favorecerían la expansión de las especies exóticas invasoras, mientras que quizás serían justamente un factor importante en que las especies nativas se mantienen en su franja altitudinal y no se expanden hacia más arriba. En relación a la otra línea de investigación, ya ahí bajamos de la montaña y generalmente se desarrollan, como dije, en sistemas agropecuarios, en particular en campos cultivados de la pampa agrícola argentina, particularmente aquella que está presente aquí en Córdoba, que encontramos en Córdoba. Así que bueno, nuestros lugares de trabajo van desde la montaña hacia los campos cultivados, desde la naturaleza al invernadero y desde el invernadero al laboratorio. A través de nuestras redes sociales te invitamos a formar parte de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. La facultad en su actividad diaria se vincula con numerosos espacios educativos y con la comunidad. Fortalecimiento a la producción artesanal de arrope de tuna es un proyecto que compartimos a continuación y que tiene características ambientales y sociales. Este año estamos desarrollando y llevando adelante un proyecto de fortalecimiento de la producción artesanal de arrope para los pobladores de la comuna de Chuña. El contacto con la comuna de Chuña comenzó hace 3-4 años atrás, cuando yo me acerqué haciendo entrevistas etnobotánicas, primero con el uso de cactus nativos y posteriormente con el conocimiento, uso y valoración de variedades de tuna. Ya que cuando escuchamos la palabra tuna pareciera que hay solamente una de ellas y nos hemos encontrado con un complejo biológico muy interesante que bajo el mismo nombre se denomina a más de una especie y diferentes tipos. La tuna no es una especie nativa, es una especie que domesticaron las comunidades mexicanas y que luego llegó con nosotros aparentemente de la mano de los españoles. Pero al encontrarme yo con un discurso de los pobladores en el que la que tenía mayor cantidad de menciones, usos y altamente valorada era la tuna, comencé a indagar particularmente sobre la tuna. Lo hice acompañada por personal del INTA, de la estación de Villa María de Río Seco, que me hizo contactos con personas que tenían todas las variedades plantadas y a partir de ahí comencé en el norte de Córdoba a preguntar particularmente con ellas. En este proceso de preguntar sobre variedades, me encuentro con la comuna de Chuña, que es la capital provincial del arrope de tuna de la provincia de Córdoba. Fundamentalmente porque la tuna para ellos está dentro del escudo que ellos tienen, o sea que es parte de la vivencia cultural de esa localidad. Tienen sobre la ruta los puestos de venta tanto de tunas como de arrope y de otros productos que ellos también generan y tienen sus puestos de elaboración del arrope en torno a la ruta. Además es el festival en febrero todos los años, coordinado con todos los festivales del norte de la provincia de Córdoba. En un acercamiento con el jefe de comuna y algunos arroperos de la zona, hicimos una propuesta de llevar adelante un proyecto de extensión. Ellos estuvieron encantados de poder colaborar, lo presentamos a la Secretaría de Extensión Universitaria y lo estamos llevando adelante. En este proyecto intervienen e interactúan diferentes personas con formaciones diferentes y de instituciones diferentes. Yo represento la Facultad de Ciencias Exactas, pero también trabajamos en conjunto con personal y profesionales del Colegio Nacional de Montserrat. Con el surgimiento de la resolución 2551 de la universidad que exigía compromiso social estudiantil, nos pusimos a pensar en la posibilidad de ofrecerle a nuestro pregrado la opción de hacer extensión y de trabajar en compromiso con la sociedad. Vimos, por ejemplo, que los arroperos están muy orgullosos de ser arroperos, pero ninguno de los frascos tiene etiqueta. Entonces, que el etiquetado podría ser una contribución que Comunicador Visual
podría dar como respuesta a esta sociedad que tiene como marca de identidad la producción de arrope. Y por otro lado, nosotros, si bien no podemos certificar producción de calidad bromatológica, sí podemos certificar producción de calidad. Ellos son excelentes arroperos, conocen casi todas las variedades de tuna y una de las líneas de trabajo del proyecto es dejar instalado en el patio de la escuela y en la comuna ejemplares de todas las variedades hasta el momento identificadas de tuna. Muchas de ellas están en los patios de algunos de los vecinos y otras están como un poco más lejos. De lo que ellos ya tienen como valioso, potenciarlo un escalón más arriba. Tecnociencia 3D es el espacio en el cual te acercamos todas las actividades que día a día se realizan aquí en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.